Bueno, hoy nos metemos a fondo con una pregunta que, la verdad, lleva siglos en el aire. ¿Y qué es fundamental? Totalmente. ¿Qué tan confiables son, históricamente hablando, los documentos del Nuevo Testamento? Claro, tenemos sobre la mesa un montón de fuentes que lo analizan desde todos los ángulos posibles. Manuscritos, testimonios externos, hasta arqueología. Ujú. La misión de hoy es ver si estos textos se sostienen bajo la lupa. Si aguantan la comparación con otros de su época. Exacto. ¿Y qué pruebas reales hay para respaldarlos, más allá de la creencia? Es que esa es la clave. Cuando un historiador analiza cualquier texto antiguo, el que sea, se hace dos preguntas. A ver. La primera es sobre la transmisión del texto. ¿Lo que leemos hoy se parece al original? ¿Ok? Si no se ha desvirtuado con el tiempo. Eso. Y la segunda es la corroboración externa. ¿Hay algo fuera del texto, otros escritos, arqueología, lo que sea, que confirme lo que cuenta? Entiendo. Hoy vamos a pasar al Nuevo Testamento por ese doble filtro, a ver cómo le va. Pues vamos a ello. Empecemos por la transmisión, por los manuscritos. Dale. En las fuentes encontré una comparación que me dejó pensando. Es de un autor, John Lea, que pone los escritos de Shakespeare cara a cara con el Nuevo Testamento. Ajá, esa comparación es famosa. Y afirma algo que suena radical. Dice que, a pesar de ser muchísimo más antiguos, tenemos más certeza sobre el texto del Nuevo Testamento que sobre las obras de Shakespeare. Suena una locura, ¿verdad? Pero tiene una base muy sólida en la crítica textual. Pero desglosa eso. ¿Qué significa que un texto esté fijado con certeza? Bueno, no significa que sea verdad lo que cuenta. Significa que podemos estar muy, pero muy seguros de que lo que leemos hoy es prácticamente idéntico a lo que se escribió en su día. Ok, la fidelidad de la copia. Exacto. Y para medir esa certeza se usan dos varas. La cantidad de copias antiguas que tenemos, lógico. Ujú. Y la distancia en el tiempo entre el original y la copia más vieja que hemos encontrado. Entendido, cantidad y antigüedad. Pero, para que la comparación con Shakespeare tenga sentido, la diferencia tiene que ser enorme. ¿Cómo sale parado el Nuevo Testamento frente a otros gigantes como Platón o Aristóteles? Ahí es donde la escala se dispara. Es que no es una diferencia pequeña, es abismal. ¿Así de grande? Totalmente. Pensemos en las obras de Platón. Se conservan unas 7 copias manuscritas. Un momento, ¿me estás diciendo que para leer a Platón, uno de los pilares del pensamiento occidental, confiamos en 7 copias? 7. Para Aristóteles la cosa mejora un poco, unas 49. Para Cicerón o Séneca hablamos de un puñado, a veces menos de 10. ¡Qué fuerte! Y no solo eso, aquí viene el dato clave, el intervalo de tiempo. La copia más antigua que tenemos de los escritos de Platón es de unos 1200 años después de su muerte. 1200 años. Es un abismo. Un abismo de tiempo en el que los errores de copia se pueden acumular sin control. Para la mayoría de autores clásicos, ese vacío es de unos 1000 años, más o menos. ¡Wow! Ahora, comparemos eso con el Nuevo Testamento. No hablamos de docenas de manuscritos. No. Hablamos de más de 5.800 manuscritos griegos, completos o en fragmentos. ¿5800? La diferencia es brutal. Y las copias más tempranas, como el papiro John Rylands, datan de apenas unas décadas después de la escritura del original. O sea, en un caso tenemos un hilo finísimo que se extiende por un milenio, ¿y en el otro? En el otro tenemos una red de miles de hilos que nos conectan casi directamente con la fuente. Entendido. Por eso, desde una perspectiva puramente textual, la integridad del Nuevo Testamento es una anomalía en el mundo antiguo. Ningún otro texto de esa época tiene un respaldo ni remotamente parecido. Ok, la evidencia de los manuscritos es fuerte, pero me queda una duda. A ver. ¿No podría ser que un grupo, digamos en el siglo IV, se juntara y estandarizara todas las copias, cambiando cosas a su antojo? Claro, la teoría del concilio que lo decidió todo. Exacto. ¿Cómo sabemos lo que decían los textos antes de esas copias que tenemos? Esa es la objeción perfecta. Y nos lleva a la segunda línea de evidencia, que es quizá aún más potente. ¿Cuál? Las citas de los escritores cristianos primitivos, los que se conocen como los padres de la Iglesia. Ok. Estos tipos, obispos, teólogos, líderes, escribieron cartas, sermones, tratados durante los siglos I, II y III. Mucho antes de cualquier concilio famoso. Muchísimo antes. Y sus escritos están
plagados de citas del Nuevo Testamento. Son como instantáneas del texto en una época muy temprana. Más que instantáneas, son como cápsulas del tiempo. Funcionan como una red de seguridad textual. ¿A qué te refieres con red de seguridad? Hay un dato famoso que lo ilustra muy bien. Se dice que si por alguna catástrofe desaparecieran todos los manuscritos del Nuevo Testamento, Sí. podríamos reconstruir prácticamente todo su contenido, salvo unos pocos versículos, solo a partir de las citas de estos escritores de los primeros 3 siglos. Espera. Eso es increíble. ¿Me estás diciendo que si se quemaran todas las Biblias y manuscritos del mundo, podríamos rearmar el Nuevo Testamento solo con cartas y sermones de estos tipos del siglo II? En gran medida, sí. Y las fuentes nos dan ejemplos muy concretos que muestran lo temprano que fue todo esto. Dame un ejemplo. Tomemos a Ignacio de Antioquía. Murió martirizado alrededor del año 110. 110, o sea, poquísimo tiempo después. Según la tradición, fue discípulo del apóstol Juan. Estamos hablando de la primera generación después de Jesús. ¡Wow! Se conservan 7 de sus cartas, escritas de camino a su ejecución en Roma. ¿Y qué citaba en esas cartas? En esas 7 breves cartas, Ignacio cita o alude a los evangelios de Mateo y Juan, al libro de los Hechos y a casi todas las cartas de Pablo. ¿Todas? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, también las de Timoteo, Santiago y Primera de Pedro. Para. Ignacio. Un tipo que pudo haber conocido a los apóstoles personalmente, ¿ya estaba citando casi todo lo que hoy llamamos Nuevo Testamento? Exacto. Yo siempre tuve la idea de que estos libros tardaron siglos en ser reconocidos como algo especial. Ese es un mito muy extendido. La evidencia de los padres de la Iglesia demuestra que un núcleo de lo que sería el Nuevo Testamento ya circulaba y era tratado como escritura con autoridad desde una época sorprendentemente temprana. Y no es solo él, me imagino. Para nada. Clemente de Alejandría, a finales del siglo II, tiene en su obra unas 2.400 citas del Nuevo Testamento, 2400. de todos los libros menos 3. O Ireneo, alrededor del 170, que cita más de 1.800 veces de casi todos los libros. Esto demuestra que los textos no fueron una invención tardía, estaban Integrados. integrados en la vida de la Iglesia desde el principio. Vale, pero todos los que mencionas, Ignacio, Clemente, Ireneo, ¿eran creyentes? Claro. ¿No es esto un poco como un círculo cerrado? ¿Un grupo que se cita a sí mismo para validarse? Me pregunto qué decía la gente de afuera. Los enemigos, los escépticos de la época, ¿registraron algo? Esa es la siguiente prueba lógica. El testimonio de alguien neutral, o mejor aún, hostil, puede ser dinamita. Claro, porque no tienen interés en ayudar. Cuando confirman algo, aunque sea de pasada o para criticarlo, su testimonio pesa el doble. Y sí, tenemos varias fuentes así. Por ejemplo, La más importante es probablemente Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. culto, meticuloso, y no era cristiano. Para nada. En su obra Antigüedades Judías, escrita hacia el final del siglo I, confirma varias cosas. ¿Cómo cuáles? Primero, habla de Juan el Bautista. Lo describe como un hombre bueno que predicaba y que fue ejecutado por Herodes. La descripción coincide con los evangelios. Ok, eso es interesante. Pero lo más importante es que, al narrar la muerte de un hombre llamado Santiago, Josefo lo identifica como A ver, el hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. o sea que un historiador judío, no cristiano, escribiendo para Romanos, confirma de pasada que existió un hombre llamado Jesús, Sí, que tenía un hermano llamado Santiago, y que a este Jesús le daban el título de Cristo. ¿Y las fuentes romanas? también las hay. Plinio el Joven, gobernador en la actual Turquía, le escribe una carta al emperador Trajano sobre el año 112. Ok, Le pregunta qué hacer con los cristianos, que eran un problema creciente para él. una consulta administrativa, básicamente. Sí, y en esa consulta, para explicar quiénes son, describe sus costumbres. Dice que acostumbraban a reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar entre ellos un himno a Cristo como a un dios. Eso es oro puro. Totalmente. Es un oficial romano de alto rango, confirmando, muy temprano, que el centro del culto cristiano era la adoración a una figura histórica, Cristo, a quien consideraban divino.
Y las fuentes también mencionaban el Talmud judío. Siendo textos rabínicos, me imagino que no serían muy amigables. Para nada amigables. El Talmud es profundamente hostil hacia Jesús, pero es precisamente esa hostilidad la que hace que sus referencias sean tan valiosas. ¿Por qué? Un pasaje dice, en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshú. Yeshú es la forma hebrea de Jesús, y colgar era un eufemismo para la crucifixión. Qué curioso. O sea, incluso en un texto que lo desprecia, terminan confirmando los datos básicos. Exactamente. Que existió, que lo llamaban Jesús y que fue ejecutado en la época de la Pascua. La hostilidad casi que lo hace más creíble. Ese es el punto. No lo dicen para ayudar al cristianismo, lo dan por hecho. Ok, las fuentes escritas, incluso las hostiles, parecen corroborar el panorama general. Pero todo esto sigue siendo papel y tinta. Ujú. Me genera curiosidad si hay algo más tangible, algo que se haya desenterrado y que conecte con estas historias. Y aquí es donde entra la arqueología, que obviamente no puede probar un milagro, Claro, pero sí puede verificar si el mundo descrito en los textos corresponde con la realidad material de la época. Y las confirmaciones son a veces sorprendentemente específicas. ¿cómo cuáles? El historiador Colin Hemmer hizo un trabajo monumental con el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, El compañero de viaje de Pablo, ¿no? él mismo. Lucas narra los viajes de Pablo por el Mediterráneo y Hemmer identificó cientos de detalles, nombres de ciudades, rutas, títulos de funcionarios. ¿Y los contrastó con la evidencia? Exacto. Su conclusión fue que la precisión de Lucas es asombrosa, a un nivel que sería casi imposible de falsificar. Dame un ejemplo que te haya llamado la atención. Hay uno que me encanta. En la carta a los romanos, Pablo envía saludos de parte de Erasto, el tesorero de la ciudad de Corinto. Un detalle menor, un nombre en una lista. Pues bien, en 1929, unas excavaciones en Corinto encontraron una inscripción en un pavimento de piedra del siglo I que dice: Erasto, a cambio de su edilidad, pavimentó esto a su propia costa. ¡No puede ser! ¿Sí? Y la edilidad era un cargo que supervisaba las obras públicas y las finanzas. La coincidencia del nombre, cargo, ciudad y época es extraordinaria. Eso me vuela la cabeza. No es una inscripción que dice Jesús estuvo aquí. No, es un detalle minúsculo. Un personaje secundario que de repente aparece tallado en piedra. Le da a la narración una textura de realidad muy potente. Absolutamente. Y más allá de los nombres y lugares, ¿qué hay del evento central de la crucifixión? Ahí la arqueología nos ha dado una de las confirmaciones más directas y sombrías. ¿Qué se encontró? En 1968, al norte de Jerusalén, se encontró una tumba del siglo I con los restos de un hombre llamado Yohanan ben Jalgol. Yohanan. Había sido crucificado. Es el único esqueleto de un crucificado del siglo I que se ha encontrado. ¿Y qué se aprendió de esos restos? Nos dio una confirmación brutalmente física. El hueso de su talón todavía estaba atravesado por un clavo de hierro de 18 centímetros. ¡Wow! También había marcas en los antebrazos consistentes con clavos. Y aquí viene el detalle más revelador. Sus piernas, debajo de las rodillas, habían sido quebradas intencionadamente. Perdón que te interrumpa, pero lo de las piernas rotas es brutal. Y eso de verdad sale en los evangelios. Es un detalle tan horrible que se siente real. Literalmente. En el Evangelio de Juan se describe que los soldados romanos quebraron las piernas de los dos ladrones junto a Jesús para acelerar su muerte. La práctica se llamaba curifrayum. Exacto. El esqueleto de Yohanan es la prueba arqueológica directa de que esa práctica, descrita en un solo evangelio, era real. Demuestra que los autores conocían los detalles más técnicos y crueles de la crucifixión. Entonces, haciendo un balance, la cantidad y antigüedad de los manuscritos del Nuevo Testamento lo ponen en una categoría aparte. Única. Los primeros escritores cristianos lo citan tanto que confirman su rápida circulación y autoridad. Y luego, testimonios externos y hallazgos arqueológicos corroboran el contexto histórico, político y hasta las prácticas más brutales que se describen. Ese es el resumen. No prueba la teología, pero sí establece que los documentos que tenemos en nuestras manos están profundamente arraigados en la realidad del siglo I. Los autores escribían con un nivel de detalle que uno esperaría de testigos presenciales. O de investigadores muy meticulosos.
Después de todo este recorrido, parece que la pregunta no es tanto si podemos confiar en la transmisión de los documentos, que parece bastante sólida, sino qué hacemos con la información que contienen. Y ahí es donde la historia nos deja en el umbral de otra disciplina. Las fuentes que hemos revisado hoy construyen un caso muy fuerte para la fiabilidad histórica del texto. Del documento como tal. Sí, podemos confiar en que lo que leemos hoy es, en esencia, lo que se escribió en el siglo I. Pero esto inevitablemente nos empuja a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué sería? Si los documentos que narran los eventos son históricamente sólidos, ¿cómo nos aproximamos a los eventos mismos que describen? Especialmente a esa afirmación central que lo cambió todo: la resurrección. La fiabilidad del documento no obliga a la fe, por supuesto, pero sí plantea un desafío, invita a una consideración seria de su mensaje.